Revisión de los objetivos del milenio. Agua limpia y saneamiento. Problemática de aguas residuales en Texcoco, Estado de México, en el río Chapingo y Jalapango. Objetivo principal del video. Dar una reflexión sobre una problemática tan grande como es la contaminación exagerada en la zona de Texcoco, específicamente la localidad de San José Texopa, la cual colinda con el río Jalapango, y este llega hasta la parte del río Chapingo en el centro de Texcoco. Además de esta reflexión, se llegará a una posible resolución al problema y dar pruebas fehacientes de que esta problemática es real y que afecta a varias personas de Texcoco. Esto se piensa lograr dando tanto un contexto general como datos específicos tanto de la ubicación geográfica y un contexto histórico entre los años 2010-2020 y las problemáticas que esto causa en la sociedad actual. Se usarán datos meteorológicos sacados de la zona, como son las horas frío y las unidades calor, para apoyar nuestro punto de la necesidad de mejorar la situación precaria que tienen los ríos de Texcoco, sobre todo el río Jalapango en mi comunidad, y cómo esto se puede solucionar con ciertas alternativas que se plantearán en el video. Ahora sí, ya podemos empezar con la introducción de este video. Antes de dar un contexto histórico actual, tomaremos un viaje a épocas prehispánicas, en donde veremos algunos avances de sistemas de ingeniería hidráulica. El sistema de acueductos de la región de Texcoco fue construido por Nezahualcóyotl en el siglo XV. Estos llevaban en el agua de los manantiales hasta tierras bajas. Este tipo de canales fueron llamados de tipo Nezahualcóyotl por su creador. Se aprovechan de la topografía del lugar para su correcto funcionamiento. El río Chiquito es uno de los pocos canales que siguen funcionando en Texcoco. A 1 kilómetro de mi localidad se encuentran partes poco modificadas por el hombre, aunque lamentablemente el 90% del canal ya fue modificado. O como pasa en zonas cercanas a Texcutzingo, destruidas. Esto nos hace pensar de la poca conciencia ambiental que el hombre está teniendo a lo largo de los años. Algunas tradiciones aún no perdidas en mi familia son consumo de aguautle, huertos y ganados medianos en casa, los cuales son gallinas. Además de nuestro compostador grande que tenemos en casa. A continuación se mostrará la entrevista que se le hizo a Florencio Velázquez Gómez. ¿Y sabe cuál es la problemática que causa el río Jalapango en la comunidad? ¿Qué causa? Sí. Causa la problemática. La problemática es debido a que la gente tira mucha basura. Esto es un problema para el río. Bueno, ¿cuáles son las opciones que usted encuentra para poder cuidar mejor los ríos en Texcoco? Hacerles mantenimiento de limpieza de basura. Porque todos ya nos agarramos como basureros. Sí. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los cultivos principales de Texcoco? Es el maíz, frijol, haba, avena, cebada. ¿Y el uso de tecnología o es alto o bajo en este tipo de cultivos aquí en Texcoco? De tecnología, es muy bajo. ¿Usted cree que el agua no se le toma en cuenta como se debería a la hora de hablar de ella? Es que el problema es que ya no hay agua en los ríos. Pero en sí el agua no nada más en ríos sino como tal, como recurso, piensa que no se le toma pues la importancia que se Para debería. beneficio. Ajá. Pues la verdad no, porque hay partes que son muy hondas para poder extraerlas.
Bueno, gracias. El sistema hidrológico del lago de Texcoco es bastante extenso, teniendo vertientes como el río Papalotla, el río Texcoco y el río Chapingo, y el más grande de todos, el río Churubusco, el cual viene desde la Ciudad de México. 7 de estos ríos desembocan en las lagunas Jalapango, y solo 2 de ellos eran drenajes. Sin embargo, no fue que hasta en 2015 se empezó por tanto de la Conagua como del Semarnat en el gobierno antiguo del presidente Enrique Peña Nieto, que se inició un programa de obras hídricas llamado por el mismo gobierno Proyecto Hidráulico del Lago de Texcoco. Este proyecto se hizo con el fin de aumentar la capacidad de producción del dren, separar el agua de los ríos del ducto del agua de drenaje y llevarlo a puntos de recolección de agua. Sin embargo, esto a un futuro nada lejano está generando grandes problemas en las comunidades, además de haber alejado a la fauna que quedaba en los ríos, sobre todo del objeto de estudio del video, el río Jalapango. El municipio de Texcoco es parte del Estado de México, considerado como parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México y Valle Cuautitlán, tiene tanto relieve en común como es el eje neovolcánico transversal. Por mucho tiempo, la vida política y social de este municipio fue regida por sus principales partidos, PRI, PAN y PRD, por lo que mayoría de proyectos creados en este municipio fueron ejecutados por los mismos hasta la fecha actual. Texcoco en los años 2000 tuvo un desarrollo precario, lo que significa que este mismo no fue bien planeado y que ocasionó la mayoría de problemas del municipio en la actualidad, como lo es el caso de la contaminación en la zona. Además de este desarrollo descontrolado, el proyecto del aeropuerto tuvo un impacto económico en la actividad agrícola, llegando a ocasionar que más del 50% de personas que basaban su economía en ellos lo dejaran en estos últimos 10 años. Asimismo, Texcoco se caracteriza por ser un centro importante educativo, sobre todo de la agricultura, pues se encuentran instituciones como la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados o el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo o CIMIT, institución dedicada a la investigación de maíz y trigo en el ámbito internacional. Sin embargo, aunque Texcoco tiene grandes universidades agrícolas, hay un rezago educativo de más del 65% de la población del municipio, siendo algo preocupante si de conciencia ambiental se habla. Aunque hay promoción en la educación, volviéndola laica, gratuita y obligatoria, este rezago en educación causa que la gente no esté preparada para poder afrontar problemas en todos los ámbitos, tanto ambientales como políticos o sociales. La cuenca del río de Texcoco tiene extensiones de cultivos de tipo tradicional de secano, las cuales, como dice su nombre, son una forma de agricultura que depende totalmente del agua de lluvia para el riego. Es la forma en que muchas naciones en desarrollo producen la mayoría de sus alimentos. Es conocido como agricultura de temporal y se usa en cultivos que no necesitan riego constante. La producción de cultivos básicos como lo son el maíz, frijol y haba. Es común en este tipo de agricultura la producción principal al autoconsumo. El policultivo en este tipo de medio es común, por lo que no hay grandes extensiones de un tipo de especie o gramínea. Solo el 25% de los cultivos son unicultivos y en su mayoría son maíz. Ahora pues, una de las grandes problemáticas del estilo de agricultura de temporal tradicional es que no toma en cuenta ciertas ayudas que se podrían tener para aumentar la producción, ya sea tecnología tecnificada o en este caso en específico el uso de cuerpos de agua como fuente principal para regar sus cultivos. En este sentido, este tipo de agricultura puede verse comprometido por fenómenos climatológicos, por lo que no tener acceso a agua puede ocasionar que no se pueda cultivar. No obstante, un gran factor a tener en cuenta es el uso de un río como forma de humedad en el ambiente, lo que reduciría un porcentaje de la temperatura, y esto ayudaría a que no se afecte la producción agrícola temporal, ya que la elevación de esta origina una disminución en la humedad en los suelos en sí, y también aumenta las unidades calor. Por lo que podríamos decir que el agua de los ríos sirve como forma de riego provisional y como regulador confiable de temperatura.
Al usar el método de Charles Edwards, nos da que los días largos empiezan en abril y terminan en septiembre, por lo que nos darían entre 11 a 13 horas luz. Los vientos regionales, o sea, el Valle de México, posee presencia de monzones, además de tolvaneras de hasta 60 kilómetros por hora. La brisa es de valle, o de flujo de valle de montaña, por lo que son vientos fríos y periódicos. En invierno y otoño llegan las tormentas y frentes fríos. No hay grandes registros de desastres naturales porque está en el Valle de México y en este lugar es amortiguado por todos los relieves montañosos. El cálculo de las horas frío y horas calor fue fundamental para poder concluir con ciertas alternativas al problema, ya que estos datos ayudan a que se entienda por qué es la mejor opción. Siguiendo con los cálculos, podemos decir que estos solo son posibles gracias a datos meteorológicos que nos da la estación en Chapingo y el análisis que se dio en el colegio de posgraduados en esta gráfica. Vamos a calcular las unidades calor en junio y diciembre, por lo que se usará la temperatura máxima y mínima de estos 2 meses. Aquí se pueden ver los cálculos hechos y cómo fue sacada con la fórmula del método residual. Vamos a ver que es temperatura M mayúscula más temperatura M minúscula entre 2. Ahora, en el caso de las horas frío, simplemente se usó el mes más frío, que según las estadísticas es el mes de diciembre. Se usaron la fórmula de horas frío y nos dio los siguientes resultados. La principal alternativa planteada es la promoción al gobierno actual de terminar el proyecto y volverlo más sustentable a largo plazo, ya que esto va a generar problemas a futuro de dejar obras sin terminar, además de que el no tener agua en los canales construidos es una causa de que el ambiente y clima esté cambiando en la región. Programas de sanitización en los ríos no drenados, los cuales serán limpiados continuamente por la gente de la zona, es una forma también bastante eficiente de poder solucionar el problema. Incentivar a los niños, adultos y jóvenes a ayudar a cuidar su entorno, sobre todo a un producto tan importante como lo es el agua hoy en día. Crear un tratamiento a todas las aguas residuales de la zona. Modernizar el alcantarillado de Texcoco y de sus zonas aledañas, como lo son San José Texopa. Dejar de usar los ríos del lago de Texcoco como desagües, ya que esto causa una contaminación extrema a la zona y no deja que la flora y fauna todavía viva pueda subsistir. Además, la plantación de árboles en forma de galería en los ríos de Texcoco nos ayudará a tener ciertas ayudas que nos dan los árboles, como lo son contribuir a la conservación de la biodiversidad, ya que ofrece condiciones adecuadas para la presencia de una gran diversidad de especies. Ayuda a purificar el agua de los ríos por medio de sus raíces. Genera oxígeno y humedad, la cual reduce la temperatura ambiental. Se rescatan los saberes ancestrales prehispánicos de Nezahualcóyotl en cuanto al manejo y conservación de las aguas, como un recurso invaluable que es. Un gran candidato para sembrar en este tipo de ríos es el pirul, ya que es un árbol que no necesita gran cantidad de agua y es endémico de la zona. La drenación artificial de los ríos no es la solución, es la perdición de nuestros recursos locales. Gracias.